Carolina Serrano, psicóloga, sexóloga cristiana, consejera que te ayudará a tener una vida sin estrés, placentera y feliz, tanto física, mental como espiritualmente. Bienvenidas todas nuevamente al Café con Carolina, donde estamos tomando un tinto colombiano sin azúcar para agradar su vida, para que tenga una vida llena de amor, de paz y sobre todo que crezca espiritualmente, que crezca psicológicamente, que crezca en su vida como persona. Tenemos siempre una consejería para ayudarle a vivir mejor. Estamos hablando de los valores. Ayer hablamos del valor del respeto y hoy vamos a hablar del valor de la humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad no es más sino la ausencia completa del orgullo. Muchas personas piensan que la humildad, el ser humilde es una persona pobre, que no tiene recursos económicos, y eso es mentira. La verdad es que es la ausencia completa de orgullo, es la sumisión voluntaria, y Dios nos enseña que no debemos hacer nada por egoísmo o por vanidad, sino más bien con humildad, considerando a los demás como superiores a ustedes mismos. No significa que nosotros nos vamos a creer o a considerar que somos menos que los demás, sino a darles a las personas el valor que merecen, el valor que les corresponde. Que la actitud de todos nosotros debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que por el contrario se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Imagínense el mismo Dios, el dueño del oro, de la plata, el creador del universo, el creador de todo lo que hizo. Te hizo a ti, me hizo a mí, y se humilló. Eso es ponerse en el mismo nivel del ser humano para vivir con los hombres en esta tierra y para sufrir como los seres humanos sufren en sus emociones, en sus circunstancias. Entonces, eso es humildad, eso es venir a servir y no a ser servido. Humildad también dice el Señor que los que son humildes van a recibir la tierra como herencia, y que nosotros, en cambio, como hijos de Dios, debemos huir de todo lo que hay en el mundo y esmerarnos en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad, porque eso es lo que nos va a hacer equilibrados de una manera íntegra, y que así humildemente debemos corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Que no debemos hablar mal de nadie, sino debemos buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Entonces, también debemos no ser orgullosos, porque eso no es humildad, y el hermano que tiene esa condición humilde debe sentir alegría por su alta dignidad, porque tiene mucha riqueza interior, la persona humilde. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Entonces, ¿quién es sabio? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Fíjense, le estoy leyendo todo, es palabra de Dios. Pero Él nos da mejor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Aquí es muy importante tener en cuenta eso de
de que Dios se opone a los orgullosos. El orgullo mata. El orgullo no nos deja ver a las personas en su magnitud, en su claridad, en su integridad. El orgullo comete muchos errores porque se vuelve una persona egoísta, altiva, soberbia. Entonces siempre la humildad es importante. El que se humilla delante del Señor, Dios los va a exaltar, porque ese es uno de los frutos del Espíritu Santo, es la humildad. Y recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Eso es un consejo de Dios para vivir una vida sana, una vida bien, equilibrada, con mucha paz y mucha tranquilidad con uno mismo y con los demás. Y dice también que los jóvenes deben someterse a los ancianos, que se revisten de toda humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Entonces, leyendo esta palabra de Dios, nos da como haciendo un resumen de una interpretación de lo que es la humildad. Entonces, la humildad es sometimiento, es no hablar mal de nadie, es ser respetuoso con los demás, es estar dispuesto a hacer lo bueno, es considerar a los demás como superiores a sí mismo, es no hacer nada por egoísmo o por vanidad. La persona humilde tiene alta dignidad. La humildad le da el privilegio a las personas de servir a su prójimo y buscar siempre el bienestar de los demás. En la persona humilde no hay maldad, sino al contrario. Abunda la paz, el respeto por todos los seres humanos, y la manera de recibir humildad es a través de la sabiduría que se recibe de Dios y su palabra. Si nosotros vemos esta interpretación de esta forma, vamos a vivir mucho mejor. Y uno de los valores que se asocian a la humildad, pues, es el amor hacia sí mismo y el amor hacia los demás. Es la sabiduría divina, porque vamos a tener ese respeto por Dios, ese amor por Dios. Está asociado también con la paz, porque tiene que ver con la concordia, con la amistad, con el ser pacífico, con el tener armonía, el tener confianza. Está asociado también con la fe, con la justicia, porque busca siempre como la equidad, la imparcialidad, la igualdad, el respeto, la admiración, el reconocimiento hacia los demás, la obediencia, porque la obediencia a las autoridades es súper importante. No es más el que desobedece, al contrario, es orgulloso y es altivo. También está asociado con la sumisión, que es la docilidad, la fidelidad, la mansedumbre, la piedad, tener esa misericordia, esa compasión por los demás, tener esa constancia y perseverancia, y estar siempre entregado al sometimiento y dignidad, honradez y esa mesura. Bueno, hasta aquí los consejos con Carolina. Mañana vamos a hablar más sobre los valores que debe tener cada persona para vivir mejor. Que estés muy bien. Hasta pronto.